El trabajo infantil es una triste realidad en México. La causa principal de este hecho, inaceptable en cualquier sociedad, está relacionada con la pobreza y se debe en parte al hecho de que los bajos niveles salariales que existen en nuestro país ocasionan que varias familias complementen sus ingresos a través de obligar a todos sus integrantes a trabajar, aun si son menores de edad. Esto confirma la asociación que se ha reportado entre tasas elevadas de trabajo infantil y pobreza. Otra causa permisiva hacia este fenómeno es que la demanda de trabajo infantil se asocia al interés por disminuir los costos laborales, pues los menores de edad son mano de obra barata, ya que es ilegal, y como consecuencia se le niegan los derechos, lo cual eleva los excedentes y por lo tanto la tasa de ganancia del empleador. De otra manera, el trabajo infantil resulta inexplicable en sociedades con un alto desempleo de personas adultas. Complementa la problemática la violencia intrafamiliar, la falta de una educación básica de calidad para todos los menores y de vigilancia sobre el cumplimiento del mandato constitucional sobre la educación. A esto se le puede añadir la aceptación social encubierta de dicha actividad y la proliferación de redes de explotación de infantes. Por otra parte, se suma la ineficacia de las instituciones que deben combatir el trabajo infantil y las lagunas y contradicciones normativas en la legislación de algunos países, entre los cuales se incluye México. Hoy, en Creando Conciencia, analizaremos cómo el trabajo infantil, lejos de mejorar las condiciones económicas, familiares y personales de los niños y las niñas, trae aparejada una perpetuación de la pobreza al despojarlos de mayores conocimientos y habilidades y exponerlos muchas veces a daños físicos, psicológicos y morales. Las niñas y los niños de bajos recursos socioeconómicos en el mundo se ven forzados a trabajar para ayudar a cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Ello propicia que no asistan a la escuela o tengan un bajo rendimiento y probabilidades de éxito escolar. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo publicados en el 2005, en el mundo existen aproximadamente 250 millones de niños y niñas de 5 a 14 años que realizan alguna actividad económica. Alrededor de 180 millones desempeñan trabajos considerados en la categoría de peores formas de trabajo infantil. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar si se trata de labores asalariadas, independientes o familiares no remuneradas, que les impida asistir a la escuela, constituye trabajo infantil. La educación, además de un derecho humano, constituye un factor fundamental para reducir la pobreza, evitar el trabajo infantil y promover la democracia, la paz, la tolerancia y el desarrollo. El trabajo infantil es un reflejo de la pobreza mundial. Cada día 30,000 niños mueren como consecuencia de la extrema pobreza. Acabar con la pobreza en una generación, la nuestra, es el gran objetivo planteado a nivel mundial. Sin embargo, esto no será posible si no se logra desterrar el trabajo infantil como trampa que los pobres se ven forzados a aceptar a fin de lograr cierto grado de seguridad inmediata. Pero el trabajo infantil es también una forma de perpetuar la pobreza, sobre todo en sus peores formas. El trabajo infantil deshumaniza a los niños al reducirlos a un simple activo económico, lo cual a su vez genera una espiral de crecimiento de la población entre los países con menor capacidad para hacer frente a este problema.
El hecho de cerrar los ojos ante los abusos cometidos contra jóvenes trabajadores empobrece e incluso destroza el capital humano necesario para que la economía pueda crecer en el futuro. Permitir que los niños participen en un mercado internacional en el que se practica la explotación sexual erosiona el tejido social. El trabajo infantil sigue siendo un obstáculo fundamental para hacer realidad el derecho de todos los niños a la educación y a la protección contra la violencia, los abusos y la explotación. La región con mayor número de niños y niñas trabajadores es Asia y el Pacífico, con 61%. Le siguen África subsahariana, con un 23%. América Latina y el Caribe, con 8%. En cuarto lugar se ubica Oriente Medio y África del Norte con 6%. Y por último, los países en transición, 1%, y los países desarrollados, 1%. Los progresos más importantes se están registrando en América Latina y el Caribe, donde el número de niños que trabajan ha disminuido en unos 2/3 en el transcurso de los últimos 4 años. La región en que se ha registrado menor progreso, en cambio, es la del África subsahariana, donde las tasas de crecimiento de la población, de infección por el VIH-Sida y de trabajo infantil siguen siendo alarmantemente elevadas. Opuesto a ello, hay 2 casos relevantes de superación. Corea, después de 1945, aplicó un sistema de educación masiva que fue de 6 a 9 años de educación primaria obligatoria. Para finales de los años 70, el 99% de todos los niños en edad de asistir a la escuela elemental estaban escolarizados. Brasil, con el programa Todos los niños a la escuela, promueve transferencias económicas a familias pobres, transferencias condicionadas a que los niños asistan a la escuela. Esto a su vez ha generado una fuerte demanda de educación secundaria, crecimiento que quizás no tenga precedentes en ningún otro país. Los ejemplos de Asia y el Brasil refuerzan el mensaje de que la reducción de la pobreza y la educación de masas constituyen requisitos importantes para que los países puedan llegar al punto de transición en la erradicación del trabajo infantil. Si Brasil y Corea pueden hacer esta transición histórica, otros países también pueden hacerla. Las nuevas estimaciones y tendencias globales sobre el trabajo infantil se presentan bajo 3 categorías: niños económicamente activos, niños que trabajan y niños que realizan trabajos peligrosos. La actividad económica es un concepto amplio que comprende la mayoría de las actividades productivas realizadas por niños, destinadas o no al mercado, remuneradas o no por pocas horas o de tiempo completo, de manera ocasional o regular, legal o ilegal. Excluye las tareas que los niños realizan en su propio hogar y las actividades escolares. Para ser contabilizado como económicamente activo, un niño debe haber trabajado por lo menos 1 hora diaria durante un periodo de 7 días. El concepto de niño económicamente activo es más una noción estadística que jurídica. El trabajo infantil es aquel que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico, social y moral al coartar las actividades propias de su edad, principalmente la educación. ¿Cuál es la situación en México y el mundo? Llamamos trabajo infantil peligroso al que pone en riesgo la salud, seguridad o moralidad de los niños y niñas debido a la naturaleza o el número de horas trabajadas. Expone a los niños y niñas a abuso físico, psicológico o sexual e implica trabajo bajo la superficie, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios confinados. Trabajo con maquinaria, herramientas y equipos peligrosos, o que involucre el manejo manual o transporte de cargas pesadas. Trabajo en un entorno insalubre que puede, por ejemplo, exponer a los niños y niñas a sustancias, agentes o procesos peligrosos o a temperaturas, niveles de ruido o vibraciones que dañen su salud.
El trabajo peligroso se realiza bajo condiciones particularmente difíciles, tales como horarios prolongados o durante la noche, o trabajo donde el niño o niña esté irrazonablemente confinado dentro de los locales del empleador. En México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando, según reporta el módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE 2007. Lo anterior equivale al 12.5% de la población infantil de este mismo rango de edad. De ellos, 1.1 millones son menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal del Trabajo. En general, en el país, 1 de cada 6 niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad desempeña un trabajo. Una cuarta parte de la población infantil que realiza alguna clase de trabajo, sea este económico o doméstico, no asiste a la escuela. Además, la mayor proporción del trabajo económico infantil no obtiene remuneración. El trabajo económico infantil se lleva a cabo en unidades económicas o negocios familiares dedicados principalmente a las actividades agropecuarias de autoconsumo, al comercio y a la prestación de servicios. De acuerdo al INEGI en su estudio Trabajo Infantil en México de 1995-2002, casi el 57% de los menores que se dedican a actividades agrícolas son niños, lo cual se explica por la fuerza física que poseen. En contraste, cerca del 56% de los menores que trabajan el comercio y servicio son niñas. Empecé a trabajar a los 12 años. ¿A qué hora entro? A las 6 de la mañana. 6 a 6. Más pico, muelo y vengo. O sea, pongo mi puesto y ya vengo. Les ayudo a mis papás. Las jornadas laborales de los niños y niñas no son menores que las de los adultos, acumulando hasta 45 horas semanales e incluso más. Un aspecto preocupante del trabajo infantil es que no es remunerado. El 65% de los niños y las niñas de 6 a 14 años no perciben ingreso por su trabajo. Por otra parte, del trabajo infantil que sí es remunerado, su gasto se distribuye de la siguiente manera. De los niños que trabajan, casi el 29% contribuye al ingreso del hogar. De estos, el 14% lo hace de forma permanente y el resto lo hace de manera eventual. El 71% no aporta ingreso al hogar, dado que no recibe ningún tipo de remuneración. Los menores destinan casi el 34% de sus ingresos a ropa, el 24.5% para comida y cerca del 20% para útiles escolares. Para diversión y amigos destinan el 12.5% y una cantidad mínima se destina para consumo de drogas y alcohol. Después de que mis hijas van a la escuela, me vengo y ya tengo años desde que era niña en este semáforo. Mi mamá me traía aquí trabajando, entonces es la cultura que yo seguí. Y o sea, yo no estoy acostumbrada a que me den un gasto. Yo estoy acostumbrada a ganarme mi propia vida. No, tengo 5. Uno se fue a trabajar a Toluca y el otro está en mi casa porque me lo atropellaron. Por eso llegamos a las 4 de la tarde y nos vamos a las 8. En 2008, la OIT y UNICEF aseguraron que en América Latina la cifra de niños de entre 5 y 14 años que trabajan es de 5.7 millones, la mitad de los cuales se encuentran en México. Esta cifra incluye a los pequeños que trabajan en la calle. En 14 grandes metrópolis, centros turísticos y fronterizos, ciudades industriales y comerciales de nuestro país, se concentra el 45% del trabajo infantil callejero. Todas estas ciudades rebasan la cifra de 2,000 menores trabajadores y según un estudio de UNICEF y el gobierno del DF, en 1995 en la Ciudad de México había 13,373 menores de 18 años en y de la calle. Cooperas al payaso. Es bien fácil. Lo que él malabaría, lo trabajo. Por ello, si ya ¿A las 2? A trabajar como a las 2 de la tarde. ¿Y hasta qué hora
las 8, 8:30, 9. Gracias a Dios, de aquí ha salido para mantener a mis hijos. Ah, qué bien, señor. Tengo uno de que va a una universidad, tengo 25 años. Yo me salí de su pobre casa a los 13 años. Yo los llevo en la mañana a la escuela y ella ya se va a trabajar, ya me sale a las 10 de la noche. En total somos 9. ¿Qué me queda? Sí, pues ¿qué me queda? Porque la mera verdad no sale para... Ahora sigue por decir con 50 pesos no alcanza. Necesitamos muchas cosas útiles para la escuela, para esto, para el otro. Vamos a acabar de trabajar. Nunca vamos a ir a lavar. Ya necesito cansancio. Para decir de primaria que le piden a ellos, de biografía, diccionario, va saliendo casi 80, 90 pesos, no alcanza. Solamente Dios normal nos ayuda. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE 2007, de los 3.6 millones de niños y adolescentes trabajadores, aproximadamente 7 de cada 10, de entre 5 a 17 años, viven en las zonas rurales de México, y 3 de cada 10 en las ciudades, lo que equivale a casi 1.115.000 niños y niñas residiendo en las capitales de los estados y o en las localidades con 100.000 habitantes y más. No, ya no estudio. ¿Cuántos años tienes? 15, en Oaxaca. No, mis padres nada más viven allá, ya, mi hermana aquí. El 24% de ellos trabajan en Puebla, Jalisco y Guerrero. Sobre el trabajo infantil doméstico, algo que socialmente se ve tan normal, tenemos que en el conjunto del país, 66% de la población de entre 5 a 17 años coopera en las labores de su hogar. Se llama trabajo infantil cuando un niño dedica 15 horas o más a la semana a tareas domésticas sin recibir remuneración. La explotación es económica cuando el niño o niña debe trabajar en horarios prolongados sin disponer de tiempo libre y recibe un salario bajo o no recibe remuneración. A estas personas menores de edad se les niegan los derechos que como niñas y niños les concede el derecho internacional: a estudiar, a jugar, a la salud y a estar a salvo del abuso y el acoso sexual, a visitar a su familia o ser visitados por ella, a reunirse con amigos, a un alojamiento digno y a la protección contra el maltrato físico y mental. En muchas empresas la habilidad de las manos infantiles es indispensable, por lo que el trabajo de menores se da en connivencia con las autoridades. Los niños constituyen una reserva de la que se dispone por temporadas. Muchas veces la contratación ocurre a través de los padres de familia, a quienes se señala como los responsables de que los hijos trabajen, cuando en ocasiones el empleo de los primeros está condicionado a la participación de los pequeños. En relación con el trabajo infantil indígena, bajo contextos de agricultura moderna o tradicional, muchas familias indígenas migran estacionalmente para los periodos de cosecha, incluyendo niños y adolescentes que asumen responsabilidades de trabajo, mismas que incluso tienen lugar a través de migraciones transfronterizadas que debilitan las posibilidades de contar con garantías. En esta situación, el costo de la jornada de trabajo de los niños y adolescentes es menor. En ocasiones, cuando se paga a destajo, los niños son sometidos a un gran esfuerzo para tratar de incrementar los ingresos globales de la familia. A menudo los periodos de trabajo son extremadamente prolongados, entre 9 y 10 meses, y determinan el abandono temporal o definitivo de la escuela. Igualmente, la inasistencia afecta el rendimiento y tiene consecuencias sobre el fracaso escolar. Por lo general, las jornadas de trabajo son extensas y no existen mecanismos y procedimientos que faciliten la incorporación temporal de los niños en la escuela. Con frecuencia, esta migración estacional se convierte en un paso hacia la migración definitiva de la familia o los niños. Cuando no hay apoyo, los niños migran con la familia, con el padre, con la madre, ¿verdad? A veces pueden ir a la escuela, tienen que caminar al siguiente pueblo
2, 3 kilómetros. A veces no hay dónde ir y entonces se quedan en el campamento los niños esperando a que regresen los padres y los hermanos mayores, ¿verdad? Y pierden totalmente la escuela. Pero esto no es homogéneo, es decir, no se trata de que todos los niños jornaleros no van a la escuela. Todos los niños de padres jornaleros migrantes pierden la escuela. Unos pierden la escuela, otros tienen posibilidades de ir. Y eso queda casi, diría yo que es un problema de voluntarismo, ¿no? No hay una política de Estado que diga, todos los niños migrantes van a tener derecho al acceso a la educación, como dice ahorita. No se junten ni se hagan bolas porque todos van a tener acceso a la educación. No es cierto. ¿Sí? Ahí nos han contado los niños migrantes. No tiene el registro del total de campamentos para que pudieran tener una alternativa, pero bueno, no la tienen, ¿no? El gobierno no la tiene. En México, los menores trabajadores indígenas son un grupo poblacional con alta vulnerabilidad y rezago social, situación que contrasta ampliamente con el resto de la población mexicana. 1 de cada 3 migra a otras entidades para trabajar. Los niveles de escolaridad para estos menores indígenas son de lo más bajos. Presentan los índices más altos de marginación, solo superados por los niños que viven en la calle. A pesar de las condiciones en que viven los menores indígenas trabajadores, y quizá debido a la cohesión familiar, se salvan de sufrir daños mayores por drogas y maltrato. En México, el trabajo infantil indígena comprendía a casi 350,000 menores. Del total de menores indígenas que trabajan, el 47% tenía entre 6 y 11 años, y 53% de 12 a 14 años de edad. En función de la clase de trabajo que realizan los niños y niñas indígenas, el 56% de la población infantil indígena realiza trabajo económico y solo un 44% le corresponde al trabajo doméstico. Si migra el jefe de la familia, entonces lo más seguro es que se incorpore al mercado de trabajo todos los que puedan, que siembren todos los que puedan de la familia. Si la migración es del jefe de la familia. Pero si la migración es de la familia, entonces la estrategia cambia. Sería diferente, ahí se van todos y bueno, pues si puede, trabaja el señor, la señora y el hijo, pues ya de 14, 15 años que ya no pasa por el ojo de trabajo infantil, ¿verdad? También trabajan y los pequeños ya no trabajan. El problema es que allí los niños migrantes no tienen la opción de los apoyos de programas sociales porque no existen. En todos los casos, el trabajo infantil repercute no solo en el destino de esta niñez trabajadora, disminuyendo o anulando sus posibilidades de desarrollo en una violación evidente de los derechos de la infancia, sino que igualmente incide en el destino de México como nación. Su casi inexorable expulsión de la escuela es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones, además de que no estimula la movilidad social, sino todo lo contrario. La erradicación del trabajo infantil, o por lo menos su disminución paulatina, requiere de voluntad política, que a todas luces no existe, y por ende el tema del trabajo infantil es un gran ausente en los planes y estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza en los países latinoamericanos, incluyendo México. Por ello es indispensable, primero, asegurar la permanencia de los niños en la escuela durante los 11 años que establece la ley, acompañada de transferencias económicas para las familias de escasos recursos, condicionadas a la asistencia y rendimiento escolar, pues aunque existen programas para ellos, solo se otorgan becas a partir del 3er año de primaria y no todas las comunidades están cubiertas. Número 2. Atender el exhorto del Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal para firmar y cumplir la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo, dictada en 1973, referente a la edad mínima de 15 años para ingresar al empleo. Número 3. Cumplir las directrices complementarias de la recomendación 146 de esa misma organización que plantea
una remuneración equitativa, limitación de las horas de trabajo y prohibición de horas extraordinarias, el derecho a asistir a la escuela y contar con tiempo para las tareas, el descanso y la recreación, el disfrute de al menos 12 horas consecutivas de descanso nocturno y los días habituales de descanso semanal, así como la concesión de vacaciones anuales pagadas de por lo menos 4 semanas. Destaca también la protección por los planes de seguridad social y las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia médica y las prestaciones de enfermedad, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo o de empleo, y normas satisfactorias de seguridad e higiene y de instrucción y vigilancia adecuadas. Número 4. Hacer efectivo el peso de la ley a las mafias y a todos aquellos dedicados a explotar laboralmente a los menores, así como a las autoridades que se prestan a la ilegalidad del trabajo infantil. Estas acciones traerían de inmediato un importante freno a esta problemática. El rostro de la pobreza es claramente el trabajo infantil. Desafortunadamente, sin muchos niños no podrían sobrevivir, por lo que debemos crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la niñez, principalmente en alimentación, salud y educación, como la única manera de romper el círculo vicioso de la pobreza. Los espero la próxima semana en otro programa de Creando Conciencia.